Iniciamos con las alteraciones anatómicas. Algunos datos son que nuestra paciente es de sexo femenino, su edad es de 29 años, su ocupación es instructora de pilates y su motivo de consulta es sensación de pesadez pélvica, escapes de orina y dolor lumbopélvico al esfuerzo. Algunos antecedentes médicos son sacroiliitis izquierda asociada a sobreuso deportivo, hipoglucemia funcional, síndrome de ovario poliquístico. En su historial clínico actual, hace aproximadamente 5 meses presenta dolor pélvico mecánico con actividades físicas moderadas, sensación de presión en la zona perineal, urgencia urinaria y escapes leve con esfuerzo como toser o reír. Y tener fatiga muscular en la zona baja del abdomen y sensación de inestabilidad pélvica, y estos síntomas están asociados a todo lo que es el diagnóstico de disfunción del suelo pélvico. Antes de comenzar, daremos un resumen de toda la anatomía. En especial, el piso pélvico o suelo pélvico hace parte de todo el conjunto de tejido conectivo, músculos, ligamentos, es decir, es una especie de red que ayuda a sostener todos los órganos pélvicos, la vejiga, el útero y el recto, contra la gravedad de la presión abdominal que éste va a ejercer. Esta estructura se va a encontrar en la parte inferior de la pelvis. La pelvis se va a delimitar en la parte superior por la línea imaginaria entre el pubis y el promontorio sacro. En la parte inferior se va a encontrar con todo lo que es la línea entre la tuberosidad isquiática y el vértice del coxis, y este se va a separar en la pelvis del perineo. La pelvis se divide en dos regiones anatómicas. Estas son la cintura pélvica y la columna vertebral a nivel de la pelvis. La cintura pélvica o hueso coxal está conformado por todo lo que es la fusión de tres huesos, el isquion, el ilion y el pubis. La columna vertebral a todo lo que es el nivel de la pelvis hace correspondencia a todo lo que es la porción posterior que se va a encontrar por debajo de la columna lumbar. Esta va a estar constituida por el sacro y el coxis. A su vez, estos dos huesos pélvicos van a estar conectados hacia anteriormente por la sínfisis del pubis, y a nivel posterior se van a articular con todo lo que es la columna vertebral a nivel de la pelvis. Esto va a formar todo lo que es la articulación sacroiliaca. Dentro de la función de la pelvis se encarga de todo lo que es soportar todo el peso del cuerpo en la parte superior del cuerpo, proporcionando todo lo que es la estabilidad y transmitiendo dicho peso a las extremidades inferiores, es decir, equilibrándolo, permitiendo las actividades como son caminar, sentarse o estar de pie. Además, se encarga de proteger todo lo que son las vísceras abdominales y pélvicas. Durante el embarazo, da soporte, protección y ayuda a prepararlo para el parto. Dentro de su parte muscular encontramos tres zonas: zona superficial, media y profunda. Dentro de la superficial, es decir, la más cercana a la piel, encontramos los siguientes músculos, que son transverso isquiocavernoso, transverso superficial del perineo, esfínter anal externo. Estos dan ayuda y soporte a las estructuras pélvicas y funcionan como función sexual. En la zona media encontramos los músculos transverso profundo del perineo y los esfínter uretral externo. En la zona profunda tenemos que ayuda a soportar mayor carga y estabilización de los órganos pélvicos, y encontramos los siguientes músculos: el músculo coccygeus y el elevador del ano. Estos son específicos del suelo pélvico. Estos músculos se van a insertar a todo lo largo de la pared interna de la pelvis menor, en el área de la fascia obturatriz, también conocida como el músculo tendinoso del elevador del ano. A su vez, el músculo elevador del ano está formado por tres submúsculos, que son el pubo rectal, el pubo coccígeo y el iliococcígeo. Continuamos con la articulación sacroiliaca. Esta es de tipo sinovial, está formada entre el ilion del hueso coxal y el sacro de la columna vertebral. Su función es soportar el peso del esqueleto y la transferencia de cargas a los huesos coxales. Esto va a estar inervada con los nervios principales, que son S1 y S2, los glúteos superiores, los obturadores y el tronco lumbosacro. Está constituido por los ligamentos sacroiliacos anteriores, sacroiliacos posteriores, el ligamento sacroiliaco corto y largo e interóseos, junto con los ligamentos sacrotuberosos y sacroespinosos. Continuamos con el core. El core es un complejo lumbopélvico abdominal, es decir, tiene músculos abdominales profundos, como son transverso del abdomen, los oblicuos, los multífidos, el diafragma, y estos van a actuar generando todo lo que es la presión intraabdominal para estabilizar la columna lumbar y la pelvis. Continuamos con la incontinencia urinaria. Esta de tipo esfuerzo, es la más frecuente en mujeres jóvenes. Esta se va a caracterizar por todo lo que es la pérdida involuntaria de orina en actividades que pueden producir un aumento de todo lo que es la presión intraabdominal. Estas pueden ser toser, reír, entre otras. Y esta se caracteriza porque hay una contracción de los músculos depresores de la vejiga, es decir, una ausencia de esta contracción de los músculos depresores de la vejiga. Esta falta de soporte en la uretra o su mala coaptación o su unión contribuyen a que haya una resistencia insuficiente al flujo de salida de la orina durante la presión abdominal. También tenemos en cuenta que la hipermovilidad o la hipolaxitud de la uretra
puede deberse a que hay una debilidad del suelo pélvico, es decir, se pierde la capacidad de que esta estructura se mantenga de forma cerrada. La incontinencia de urgencia se da más que todo en mujeres mucho más mayores. Esta es la pérdida involuntaria de orina debido a todo lo que es que la vejiga se contraiga o se dilate de forma incontrolada. Con respecto al caso, tenemos dos alteraciones. La primera es la disfunción del suelo pélvico y la segunda es la inestabilidad de la cintura pélvica, la articulación sacroiliaca junto con el core. Para la primera alteración tenemos la debilidad de la musculatura del elevador del ano, con Oxford 2 de 5. La musculatura es principal del suelo pélvico. Esta escala se evalúa de de la fuerza muscular pélvica utilizada por la fisioterapia pelviperennial. Esta se valora colocando dos dedos de forma intravaginal o rectal, según sea pues el caso de cada uno de los pacientes, y se le indica al paciente que contraiga como si se quisiera evitar un escape de orina o de la salida de un gas. Luego se mide la contracción de la fuerza muscular de esta. El grado 2 significa que hay una contracción débil, es decir, el músculo se contrae ligeramente, pero no lo suficiente para poder generar un adecuado cierre de estos esfínteres y asimismo soportar sus estructuras. Es decir, hay que al tener un tono muscular disminuido, va a haber un deterioro en los músculos del suelo pélvico, es decir, no hay un adecuado soporte de estabilidad pélvica y no va a poder resistir las presiones realizadas por las fuerzas físicas que se van a realizar o las actividades de alto impacto o esfuerzos físicos. Entre ellas tenemos todo lo que es toser, reír, entre otros, llevando a que el cuerpo haya un caso de incontinencia urinaria por por una alteración de estas estructuras a nivel del suelo pélvico. La sensación de pesadez pélvica, según la evidencia científica, este es un dolor pélvico crónico que puede durar durante más de 6 semanas. Es decir, esto hace que no haya un adecuado soporte de órganos pélvicos debido a esta debilidad del suelo pélvico. Al no tener una fuerza necesaria como normalmente se debe tener, estos órganos descienden teniendo pues como prioridad una presión abdominal. En las escasez de orina o dolor lumbopélvico, al esfuerzo se evidencia en mujeres que tienen mucho más debilidad de este suelo pélvico. Para la parte de la fatiga muscular en la zona baja del abdomen, se evidencia que los músculos del suelo pélvico junto con el core deben trabajar juntamente para poder estabilizar esta zona. Si se llega a evidenciar que están débiles, lo que se hace es que el core tiene que compensar ese desequilibrio que se realiza para poder mantener una adecuada estabilización en esta zona. Como segunda alteración tenemos el antecedente de sacroiliitis del lado izquierdo debido a un sobreuso deportivo. Esta es una inflamación dolorosa en las articulaciones donde la columna se va a conectar con todo lo que es la pelvis, es decir, la articulación sacroiliaca. Esto va a causar dolor en esta zona lumbar, los glúteos y las piernas. Al ser una lesión previa, todavía la paciente puede haber una predisposición de posibles inestabilidades en la zona de la cintura pélvica. También tenemos en cuenta el test de disfunción de la cintura pélvica. Al dar positivo en nuestra paciente, nos da un indicador de que hay efectivamente una instabilidad a nivel de la cintura pélvica debido a la debilidad de los músculos o el dolor que puede estar afectando las articulaciones, asimismo las actividades de la vida diaria de la persona, junto con su calidad de vida. Finalmente, en la parte de dolor pélvico e inestabilidad, no se evidencia una inestabilidad en todo lo que es la cintura pélvica y del core, como hemos hablado anteriormente. Al ser inestable esta zona, el cuerpo debe trabajar aún más para volver a la normalidad, es decir, tratar de evitar el dolor y la fatiga, a su vez que los músculos deben tratar de estabilizar la pelvis para poder generar un adecuado movimiento en la paciente. En cuanto a la disfunción del suelo pélvico, podemos notar en el caso las manifestaciones clínicas que presenta el paciente, como escape de orina de esfuerzo, teniendo una incontinencia urinaria de esfuerzo y una sensación de presión pélvica, especialmente en posición vertical o durante la fase lútea del ciclo. Continuando con la alteración en la sinergia de la musculatura estabilizadora profunda, tenemos que las manifestaciones clínicas que se presentan aquí es el dolor lumbar y pélvico con el movimiento, lo que causa también a su vez una inestabilidad en la pelvis que afecta la marcha y la postura funcional. Después tenemos la disfunción del patrón del movimiento y carga con biomecánica global, que en el caso se manifiesta clínicamente con una marcha de basculación pélvica
y fatiga muscular abdominal baja, que produce un dolor lumbopélvico al esfuerzo. Continuamos con la alteración hormonal cíclica de la fase lútea, teniendo en cuenta que se encuentra en el sistema endocrino y reproductivo. Las manifestaciones clínicas que podemos encontrar dentro del caso es aumento de la presión pélvica, incrementando escapes urinarios, percepción de debilidad o inestabilidad. Y por último, dentro de las alteraciones fisiológicas tenemos el impacto metabólico del síndrome de ovario poliquístico e hipoglucemia funcional, que representa al sistema metabólico y energético, con manifestaciones clínicas como la fatiga durante las actividades moderadas, que sin necesidad de adaptar cargas y tiempos de entrenamiento o terapia, y la influencia directa sobre función del suelo pélvico y la musculatura estabilizadora. Y como justificación global a nuestro caso, la paciente presenta un tono muscular disminuido, Oxford 2/5, con escapes urinarios leves, con esfuerzo y sensación de presión pélvica. Estas manifestaciones corresponden a una alteración del sistema músculo aponeurótico del suelo pélvico, encargado de mantener la continencia urinaria, el soporte visceral y la estabilidad de la pelvis, la debilidad del elevador del ano, pubococcígeo y puborectal principalmente. También esto reduce el soporte estructural de vejiga y útero, generando sensación de inestabilidad y predisponiendo a escapes urinarios, especialmente en esfuerzos. Para finalizar, ya teniendo en cuenta que la paciente muestra marcha con patrón compensatorio, es decir, una basculación pélvica, describimos un dolor lumbopélvico al esfuerzo, fatiga abdominal baja y un test positivo para disfunción de la cintura pélvica, pues esto evidencia una desorganización en la transmisión de cargas a través de complejo lumbopélvico, afectando la coordinación entre la musculatura o profunda o estabilizadora, transverso abdominal, multifíos del diafragma y suelo pélvico. Este patrón también puede influir negativamente en la sinergia postural y contribuir al dolor mecánico pélvico. A continuación vamos a hablar sobre las alteraciones hormonales, encontrando principalmente el síndrome de ovario poliquístico. Este implica una disfunción del eje hipotálamo hipófisis ovario caracterizado por los niveles anormales de andrógenos, alteraciones en la secreción de LH, FSH y resistencia a la insulina, teniendo en cuenta que afecta la integridad del tejido conectivo y puede contribuir a la disfunción del suelo pélvico. Como alteraciones encontramos una menstruación irregular, lo cual va a afectar el metabolismo del colágeno y la integridad del tejido conectivo. Así también vamos a encontrar debilidad del tejido de soporte pélvico, lo cual va a tener un efecto de los andrógenos en el metabolismo del colágeno y afectaciones metabólicas asociadas como la resistencia a la insulina, que contribuyen a procesos inflamatorios crónicos de bajo grado que pues asimismo debilitan la matriz extracelular. Como segunda alteración encontramos las fluctuaciones hormonales del ciclo menstrual, especialmente en la fase lútea, que están relacionadas con la inestabilidad pélvica, debilidad muscular y agravamiento de síntomas. Encontramos como antecedente en esta paciente que refiere exacerbación de los síntomas durante la fase lútea, cuando los niveles de progesterona están elevados y los de estrógeno están disminuidos. El descenso de estrógenos en esta fase puede afectar negativamente la tensión y la elasticidad del tejido conectivo del suelo pélvico, mientras que cuando la progesterona está elevada, por otro lado, pues tiene un efecto relajante sobre la musculatura lisa, lo cual va a contribuir a una sensación de laxitud pélvica, incontinencia urinaria y fatiga abdominal, que son como las alteraciones que se pueden observar. Al hablar sobre un análisis fisiopatológico de estas dos hormonas, podemos encontrar que el síndrome de ovario poliquístico, al haber una disrupción del eje hipotálamo hipófisis ovario con una elevación de andrógenos, mayor secreción de LH y resistencia a la insulina, van a influir en el metabolismo del colágeno, lo cual va a reducir la calidad del tejido conectivo pélvico. Y durante la fase lútea lo que va a haber es un descenso de estrógenos y un aumento de progesterona, lo cual va a haber una combinación hormonal, lo cual va a reducir el tono muscular y la firmeza del tejido conectivo, para así favorecer pues, los síntomas como la pesadez pélvica y los escapes urinarios. Al hablar sobre un análisis biomecánico, al encontrar la debilidad de la musculatura elevadora del ano,
calificada con score 2/5, junto con una marcha con basculación pélvica, indica que hay una alteración del control neuromuscular del core y del soporte pélvico. Al tener un impacto hormonal de un descenso de estrógeno y un aumento de progesterona, lo que va a comprometer es la fuerza y la estabilidad ligamentosa, lo cual va a disminuir el soporte visceral. Y asimismo, pues va a aumentar la movilidad articular sacroiliaca y lumbar. Y una alteración en el síndrome de ovario poliquístico en un análisis biomecánico es que a través de la alteración del metabolismo del colágeno también se va a contribuir una laxitud ligamentosa, lo cual va a exacerbar la disfunción biomecánica del suelo pélvico. Seguimos con las alteraciones biomecánicas. En primer lugar, la paciente presenta inestabilidad lumbopélvica. Esta se manifiesta en la debilidad de la musculatura profunda, especialmente el suelo pélvico, con una valoración Oxford de 2/5. Esto compromete el soporte visceral y la continencia, generando los escapes urinarios y la sensación de presión perineal. Además, presenta una marcha con patrón compensatorio de basculación pélvica, lo que refleja una alteración en la mecánica postural. Esta compensación suele presentarse cuando hay debilidad en la musculatura estabilizadora central, como el transverso abdominal y los glúteos, lo que afecta la transmisión eficiente de fuerzas a través de la pelvis. También se considera el antecedente de sacroileitis izquierda, que aunque esté resuelta clínicamente, pudo haber generado compensaciones biomecánicas que permanecen, aunque actualmente el test sacroiliaco es negativo. Es probable que existan restricciones o hipermovilidades residuales que afectan la mecánica de la cintura pélvica. Otro punto importante es la disfunción en el manejo de la presión intraabdominal, relacionada con el desequilibrio entre el diafragma, el abdomen y el suelo pélvico. Cuando esta coordinación falla, se sobrecarga la región perineal y se dificulta la estabilidad del core durante actividades como toser, reír o realizar ejercicio. Por último, hay un componente hormonal asociado al ciclo menstrual. En la fase lútea, donde predominan la progesterona y otros cambios hormonales, se puede observar una mayor laxitud ligamentaria que agrava la sensación de inestabilidad pélvica. Esto se ve potenciado por el antecedente de síndrome de ovario poliquístico, que también afecta la regulación hormonal.